enero 6 del 2018. Hoy quiero compartirles de algo que es una noticia internacional con la que prácticamente, digamos, abrió el año 2018, y es la declaración que hizo el presidente Trump de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Y mucha gente se está preguntando si eso es una profecía bíblica, qué significa eso, qué consecuencias puede traer, digamos, esa decisión. Y realmente no es una profecía bíblica, porque no hay nada en la Biblia, hasta donde yo conozco, no hay nada en la Biblia que diga que el presidente de los Estados Unidos o el 45º presidente de los Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos de los últimos tiempos fuera a tomar esa decisión y, digamos, fuera un hecho profético. No lo es, pero sí es un hecho histórico que de todas maneras está dentro de la línea de la profecía bíblica. ¿Está claro? Y eso es lo que les quiero explicar, pues, de una manera muy sencilla hoy. ¿Qué significa realmente esa decisión que tomó el presidente Trump? ¿Qué, digamos, consecuencias podría eso traer? Así que le he llamado a esta conferencia Jerusalén, la mecha que enciende la llama. Porque Jerusalén es precisamente, en este momento, ¿cierto?, es como, digamos, la espoleta de la granada, ¿no?, que puede incendiar, digamos, un conflicto mundial. Ahora, muchos dicen, ¿será que esta decisión de Trump nos va a llevar ya a la Tercera Guerra Mundial? No. Para la Tercera Guerra Mundial todavía falta tiempo. ¿Ok? Sí está en la palabra de Dios que va a haber una guerra mundial, que sería, pues, la tercera, porque ya ha habido 2 guerras mundiales. Y será realmente mucho peor y definitiva que las primeras 2 que ya hubo. Pero para que haya una tercera guerra mundial, proféticamente hablando, todavía falta tiempo. Así que todavía, digamos, esta decisión de Trump no nos va a llevar a la tercera guerra mundial. Pero sí está en la línea de la ruta, digamos, profética que hay en la Biblia, de las cosas que van a ir aconteciendo hasta que lleguemos a esa tercera guerra mundial, que en realidad en la Biblia se llama la batalla, o la conocemos como la batalla de Armagedón, ¿cierto? La última guerra, el último conflicto mundial. Y esa será una guerra muy especial, diferente a todas las guerras que ha habido en la historia de la humanidad, diferente a la primera y a la segunda, porque esa será una guerra en que van a estar involucrados no solamente ejércitos humanos, sino también ejércitos celestiales. Va a ser una guerra que va a involucrar, digamos, seres humanos, y va a involucrar también criaturas celestiales, ángeles y personas como usted y yo, que venimos también con el Señor, ya redimidos en cuerpos glorificados. Así que va a ser una guerra como nunca la ha habido. Se le llama la madre de todas las guerras. Y además es muy importante porque será la última guerra, la definitiva, la final. Después de eso, nunca más habrá una guerra en el mundo. Ni siquiera una guerra entre 2 tribus o entre 2 vecinos, nunca más. Porque vendrá Jesucristo por segunda vez y establecerá su justicia y su paz para todas las naciones y, digamos, a nivel mundial. Así que comenzó entonces, digamos, el año con esta noticia, ¿cierto? Esto es de CNN y eso fue el miércoles 27 de diciembre, digamos, más bien finalizó el año 2017 con esa noticia. Dice, Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 27, algo que ya se esperaba. El mandatario reconoció a Jerusalén como la capital israelí. Trump dijo que Jerusalén es hoy y debe seguir siendo un lugar donde los judíos rezan, donde los cristianos pueden hacer el Vía Crucis, donde los musulmanes tienen su mezquita. Sin embargo, no se ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel, pero en el día de hoy finalmente lo reconocemos, afirmó. No es ni más ni menos que el reconocimiento de la realidad, añadió. Hoy estoy cumpliendo, dijo en referencia a su promesa de campaña. Trump indicó al Departamento de Estado que comience las preparaciones para mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero altos funcionarios dijeron que volverá a firmar una prórroga para mantener la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv por el momento, ya que estiman que pasarán años antes de que se pueda abrir una nueva embajada en Jerusalén. Realmente están calculando de 2 a 3 años para que eso realmente se haga efectivo. Es decir, ya hay el reconocimiento
¿sí? El reconocimiento es decir, nosotros los Estados Unidos y yo como presidente de los Estados Unidos reconozco que Jerusalén es la capital de Israel. Pero realmente eso es una noticia nueva. Nosotros sabemos que Jerusalén ha sido la capital de Israel desde tiempos inmemoriales, desde tiempos bíblicos. Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel. Pero el asunto precisamente es que las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, no reconoce eso. Y ese es, digamos, parte del conflicto que hay. Hagamos un poquito de historia, ¿sí? En 1947, la ONU se reunió, hicieron votación y sacaron una resolución de las Naciones Unidas, 1947, diciendo: Jerusalén es una ciudad internacional separada. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es: Jerusalén no se puede considerar la capital de Israel, sino que se puede reconocer como una ciudad internacional. Es decir, una ciudad que al final puede ser de todo el mundo y al final tampoco no es de nadie. Pero no se puede decir que Jerusalén es la capital de Israel. Eso lo determinó la ONU por votación, por resolución en el año 47. Pero el 14 de mayo de 1948, Israel vino a ser reconocido en el mundo como una nación, porque hasta esa fecha Israel no existía como nación. ¿Está claro? Ahí estaba el territorio, ahí estaba la ciudad de Jerusalén, como estado, fue reconocido como estado, el estado de Israel en 1948, 14 de mayo de 1948. El estado de Israel nació, ¿cierto?, en el consorcio, o digamos en el conglomerado de las naciones. Y los judíos inmediatamente, obviamente ya había judíos, obviamente, ya había israelíes en el territorio, pero comenzaron un éxodo masivo desde Europa, desde Estados Unidos, de muchas partes del mundo. Entonces comenzaron los israelitas a migrar hacia su país, hacia su estado. Y obviamente, como estaba ocupado por árabes, porque recuerde que los romanos en el año 70 después de Cristo destruyeron la ciudad de Jerusalén, quemaron el templo, destruyeron completamente todo, quemaron los muros, los derribaron, dejaron realmente a Jerusalén destruida completamente y a todo el territorio de Israel, y exilaron a los judíos de ese tiempo. Entonces, por muchos años Israel fue una tierra quemada, arrasada, desértica, tierra de nadie. Pero obviamente entonces los vecinos comenzaron a llegar a ocupar. Imagínense que hubo también una especie de guerra aquí en Colombia y una potencia extranjera nos invadió y nos tomó a los colombianos y nos echó del país a la mayoría. Quedamos unos poquitos por ahí, pero a la mayoría nos echaron para afuera, ¿sí? Y Colombia dejó de ser una nación y nadie se volvió a acordar de Colombia durante años. Pero resulta que en esos años los peruanos, los brasileros, los ecuatorianos, los venezolanos, aún los de las Guyanas, empezaron ¿a qué? A meterse al territorio y empezaron a ocupar el territorio de Colombia. Y resulta que en algún momento la ONU nos dio el permiso a los colombianos de regresar otra vez, ¿cierto?, a Colombia y reconocer a Colombia otra vez como un estado, ¿cierto?, entre medio de las naciones. Pero resulta que nosotros llegamos y ¿qué pasó? Que encontramos aquí venezolanos, peruanos, chilenos, paraguayos invadidos, estábamos ocupados. Es absurdo que las Naciones Unidas dicen, ¿cierto?, que Palestina está ocupada. La que está ocupada es Israel, no los palestinos. Los palestinos son los que están ocupando, realmente invadiendo la tierra de Israel. Pero las Naciones Unidas, que son antisemitas y que siempre, digamos, el consorcio en general de las Naciones Unidas siempre hace resoluciones, han hecho como 34 resoluciones contra Israel siempre, y algunas son absurdas, son ilógicas. Es decir, ¿quién no sabe que lo lógico es que Jerusalén es la capital de Israel? Es como si en el conflicto que le estoy diciendo de Colombia, los colombianos regresáramos, pero nos dijeran, no, pero Bogotá no es la capital de Colombia, ¿sí? No se puede decir que Bogotá sea la capital de Colombia. Se puede decir que Bogotá es una ciudad internacional, separada, pero nunca podrá ser la capital de Colombia. Y entonces, ¿cuál era cuando nos echaron de aquí? ¿No era Bogotá la capital de Colombia?
Ese es el mismo asunto que tiene, digamos, Israel. Y hay un conflicto enorme en las naciones porque no quieren reconocer lo que es lógico. Mire lo que dice el presidente Trump, precisamente en su declaración. Dice, no es más ni menos que el reconocimiento de la realidad. Dice, lo que yo estoy haciendo es reconocer la realidad. Decir que Jerusalén es la capital de Israel simplemente no es inventarse nada. Trump no está declarando a Jerusalén como la capital de Israel, es que ella la es la capital histórica, es la capital religiosa, toda la vida lo ha sido. Dios mismo eligió a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Sabían eso? La Biblia dice que Dios escogió a Jerusalén y Dios dijo que Él pondría su nombre en esa ciudad. ¿Y no ha estado esa ciudad siempre ligada al nombre de Dios? Está ligada nada menos que a la venida, a la muerte, al sacrificio del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Esa ciudad está sellada con el nombre de Dios y fue Dios el que se la dio al pueblo de Israel, como también le dio todo el territorio. Pero sabemos quién está detrás de eso: Satanás, el enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Y obviamente usa a las Naciones Unidas y usa, digamos, a los terroristas y usa a todos los que son antisemitas para poner, digamos, palos a esa rueda. Así que Trump hizo una declaración. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, y yo como presidente de los Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos, reconoce que Jerusalén sí es la capital del Estado de Israel. Pero volvamos a esa historia, ¿cierto? En el 47 la ONU dijo que no, que era simplemente una ciudad internacional. En el 48 nace el Estado judío. Y los judíos comienzan a venir a su tierra, la encuentran ocupada y obviamente la presión cada vez va subiendo más. La presión, ¿cierto? El enfrentamiento, porque obviamente los árabes que están ocupando ahí no quieren que los judíos vengan a tomar posesión de su territorio. Y entonces empieza a haber, digamos, lucha internacional y comienza a haber batallas también dentro del territorio de Israel. Los judíos presionan y en el 48, precisamente un tiempo después de ellos haber llegado, más o menos a mediados del 48, estalla una guerra, la guerra de la liberación le llaman los israelíes. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pues como encontramos esto ocupado, ¿cierto? Y los que están aquí ocupando no se quieren ir por las buenas, pues nos toca a nosotros ¿qué? Tomar nuestra tierra, lo que nos pertenece, tomarlo por la fuerza. Entonces viene la guerra. Israel, digamos, comienza a recuperar ciertos terrenos, ciertos territorios, y una de las cosas que Israel hace en ese tiempo es que recupera la mitad de la ciudad de Jerusalén. O sea, Jerusalén estaba completamente ocupada, básicamente por los jordanos, los vecinos allí al oriente de Israel. Y en esa guerra los judíos logran liberar la mitad occidental de la ciudad de Jerusalén. Entonces Jerusalén en ese momento queda como una ciudad dividida. Se le llama, a ese armisticio se le llamó el armisticio de la línea verde, porque pintaron una línea verde dividiendo la ciudad de Jerusalén. Al oriente los jordanos y al occidente los israelíes. Y así quedaron las cosas en el año 49 y así siguieron funcionando. Pero resulta que llegó el año 1967 y hubo otra tremenda guerra, pero muy corta, muy rápida, muy efectiva. La guerra de los 6 días, 1967. Se dice que es la guerra, por lo menos en la era moderna, ¿cierto?, la guerra más rápida en la que, digamos, en muy corto tiempo una nación ha recuperado una gran parte de tierra. En ese tiempo Israel recuperó la franja de Gaza, recuperó los altos del Golán, pero la cosa más importante que ellos recuperaron fue la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. O sea, volvieron a tomar esa parte, desalojaron de ahí a los jordanos y los israelitas se hicieron ahora a su ciudad. Porque imagínense, cuando la ciudad quedó dividida, la parte más importante quedó de parte de los jordanos. O sea, el muro de los lamentos, la ciudad vieja, la ciudad histórica, estaba en manos de los árabes. Y los judíos no podían pasar a esa ciudad. Así como quedó Alemania, ¿se acuerdan? Alemania oriental y Alemania occidental, dividida. Y no se podía pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Entonces, para los judíos esta fue una gran victoria en el 67. La guerra de los 6 días, porque recuperaron toda la ciudad. Entonces ahora Israel dijo, ahora Jerusalén vuelve a estar unificada bajo el Estado de Israel, bajo el mando de los judíos. Es nuestra ciudad, es nuestra capital religiosa, es nuestra capital histórica y nunca más vamos a dejar que nadie venga y nos la parte en dos, nos la divida.
estamos hablando del 67. Llegó el año 1980 y los judíos hicieron, el Estado de Israel, digamos, hizo una resolución, una declaración al mundo y dijo: a partir de esta fecha, fue como mayo, junio del 80, el Estado de Israel determina que Israel es nuestra capital, ¿ok? Porque el mundo siempre ha reconocido a Tel Aviv como la capital, y Tel Aviv es la capital política hasta este momento, pero realmente Jerusalén ha sido la capital histórica, la capital religiosa. Así que dijeron: nosotros, el Estado de Israel, soberanamente declaramos que Jerusalén es la capital del Estado judío, punto. Gústele a las Naciones Unidas o no le guste, gústele a quien le guste. Es nuestra patria, es nuestro territorio, es nuestra nación, es nuestro Estado. Nosotros mandamos aquí somos soberanos y declaramos que Jerusalén es la capital de nuestro Estado, y punto. Entonces, obviamente, ¿cierto? Eso creó nuevamente malestar en el mundo árabe, nuevamente malestar en las Naciones Unidas. Empezaron a salir también resoluciones de las Naciones Unidas en contra, en queja. ¿Por qué? Porque estaban diciendo: ustedes están yendo en contra de las normas internacionales, ¿cierto? Están yendo en contra de la ley internacional. Y la verdad es que es así, porque las Naciones Unidas habían determinado que esa no podía ser la capital del Estado de Israel, y así lo habían, digamos, por lo menos por democracia y por mayoría, las naciones del mundo habían aceptado eso. Entonces Israel está tomando, digamos, desde 1980 una decisión en contra de la resolución de las Naciones Unidas. Pero a Israel le importa un pepino, porque sabe que las Naciones Unidas siempre han votado en contra de Israel. Entonces dicen: ustedes siempre votan en contra de nosotros, ¿cierto? Aún cosas que deberían ser lógicas, que votaran a favor y votan en contra. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a someter a lo que ustedes les dé la gana? Nosotros somos soberanos aquí, punto, y determinamos que esta es nuestra capital y ya. Y eso hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Varios países que tenían sus embajadas en Jerusalén comenzaron a salir de allí, protestando en contra de esa determinación del Estado israelí, ¿está claro? Y obviamente, como están sujetas a las Naciones Unidas, pues empezaron a retirar sus embajadas. Los Países Bajos de Europa salieron de allá. Los últimos países que salieron fueron en el 2006, Costa Rica y Salvador. Retiraron su embajada de Jerusalén y la llevaron a Tel Aviv. Sin embargo, todavía hay consulados, ¿está claro? Una cosa es embajada, otra cosa es consulado. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido consulado en Jerusalén toda la vida, pero no embajada. Francia tiene consulado, Gran Bretaña tiene consulado en Jerusalén, pero no embajada, ¿claro? La resolución de Trump es trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y cuando un país hace eso, lo que está haciendo con ese acto, como digo, no es un acto profético, pero es un hecho histórico. Lo que él está haciendo es reconocer y respaldar la decisión que los judíos tomaron en 1980 de declarar Jerusalén su capital, ¿está claro? Él lo que está dando es un respaldo a esa resolución, y eso obviamente implica, ¿qué implicaciones tiene? Pues que se echa todo el mundo árabe encima, y que se echa también a la ONU encima, evidentemente, porque la ONU no está de acuerdo con esa decisión. Y precisamente porque no están de acuerdo con esa decisión, fue que los países comenzaron a retirar sus embajadas y las tienen en Tel Aviv. Pero miren, eso fue en el 80, pero en el 89 sucedió algo más, que yo me acuerdo la noticia, pero pues no trascendió mucho. Y es que Israel en el año 89, también por ahí por mayo, junio del 89, conjunto con Estados Unidos, escogieron un terreno en la ciudad de Jerusalén, un terreno para alquilárselo a Estados Unidos, para que Estados Unidos construya allí su embajada. O sea, desde el año 89 existe el lote para la embajada en Jerusalén. ¿Y saben cuánto es el arriendo que le cobra Israel a Estados Unidos por ese terreno, por ese lote? $1 por año. $1 por año, es decir, es algo simbólico, ¿está claro? Se le está regalando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que de todas maneras ningún presidente, exacto, ha hecho las gestiones para tomar ese lote y levantar ahí la embajada de los Estados Unidos. En 1995, el Congreso de los Estados Unidos se reunió y dijo: reconocemos que se puede pasar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv
a ese terreno que Israel nos está dando en Jerusalén. Votaron a favor de eso, el traslado de la embajada. ¿Está claro? Ellos no votaron diciendo reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel, ¿está claro? Pero sí reconocieron que podían tener su embajada ahí en Jerusalén. Y obviamente ya existe la ley del Congreso para trasladar la embajada desde el año 95, pero los presidentes Clinton, Bush y Obama no quisieron hacerlo. Ninguno de ellos quiso meterse, digamos, como en ese chicharrón, ¿cierto? Porque sabían que es un chicharrón internacional, sabían que es una decisión impopular, sabían que los árabes iban a enojar, que las Naciones Unidas iban a molestar. Así que ningún presidente ha querido hacer eso, y ellos han echado mano de una prerrogativa que como presidente le da la ley, y es de que cada 6 meses ellos pueden prorrogar esa decisión, prorrogarla. Y eso es lo que hicieron Clinton, Bush y Obama. Pero Trump, mientras estaba en campaña, apenas en campaña, él dijo, si yo llego a ser presidente de Estados Unidos, yo sí cumplo lo que el Congreso norteamericano, digamos, definió en el año 95, y voy a poner la embajada y la voy a pasar de Tel Aviv a Jerusalén, y voy a hacer un edificio majestuoso, una cosa bien grande, bien hermosa. Él lo dijo en campaña y lo está cumpliendo. El 27 de diciembre del 2017 cumplió su promesa de campaña y dijo, voy a pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén porque reconozco que Jerusalén es la capital de Israel, y las embajadas deben estar en las capitales de los países, no solamente los consulados, sino las embajadas. La pregunta es, ¿cierto? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Va a haber una tercera guerra mundial? ¿Qué consecuencias trae esa decisión? ¿Está eso en las profecías bíblicas? ¿Qué tiene que ver con la profecía bíblica ese hecho histórico? Bueno, miren, las consecuencias ya se están viendo. Por ejemplo, miren esta noticia del 4 de enero. Israel bajo fuego. Cayeron 3 misiles en un solo día lanzados desde Gaza. Ahí es la radio, es una radio noticias de Israel, la que da la noticia. Dice, terroristas palestinos lanzaron este miércoles 3 cohetes contra territorio israelí que cayeron en intervalos de 2 horas, sin provocar heridos o daños materiales, según informaron las fuerzas de defensa de Israel. El primero de los proyectiles cayó en la región de Eshkol, sin que hubiera reportes de daños o heridos, a pesar de que aún no se dio con el sitio exacto del impacto. De acuerdo con el Times of Israel, el segundo fue lanzado un par de minutos después, también desde el enclave y hacia Israel, y nuevamente 2 horas después llegó el tercero. Los 3 cohetes de este miércoles se suman, oigan esto, al lanzado el lunes en Eshkol, y a los 3 proyectiles de mortero disparados el viernes, uno de los cuales cayó en un poblado causando daños leves a un edificio. Los otros 2 fueron interceptados por el escudo antimisiles Cúpula de Hierro. Durante el último mes, los ataques con cohetes y morteros desde Gaza se han dado casi a diario y han alcanzado una intensidad que no se veía desde la guerra de 2014 entre Israel y el grupo terrorista Hamas que gobierna el enclave. O sea, la cosa sí está allá, está caliente, evidentemente, ¿cierto? ¿Qué consecuencia trae? Pues esa, que los terroristas usan eso como una excusa, ¿cierto?, para atacar a Israel. Ahora, noten que siempre los terroristas atacan a Israel primero. Sin embargo, las resoluciones de la ONU son siempre disciplinando a los judíos, porque se defienden. Casi nunca hacen nada contra los que lanzan los misiles, primero, sino que es contra Israel que vienen y sacan nuevas resoluciones y se enojan, y allá los árabes en la ONU pues tiran en tierra para arriba y se enojan y bueno, y reclaman y todo esto. Pero Israel lo que hace normalmente es defenderse, y obviamente si los terroristas desde la franja de Gaza atacan a Israel, ¿qué van a hacer los israelíes? Se defienden también. Entonces, ¿qué consecuencia? Mire, obviamente Israel bombardea la franja de Gaza en respuesta al ataque de este miércoles. La Fuerza de la Defensa de Israel ha afirmado que continuará utilizando todos los medios para frustrar los intentos de atacar a los ciudadanos israelíes. Aviones de la Fuerza Aérea de Israel han atacado una importante infraestructura militar en la franja de Gaza
este jueves, en respuesta a los 3 lanzamientos de misiles hacia el territorio israelí que tuvieron lugar el miércoles. La Fuerza de Defensa de Israel continuará utilizando todos los medios para frustrar los intentos de atacar a los ciudadanos de Israel, afirmó el organismo, añadiendo que no permitirá ninguna violación de la soberanía israelí ni ningún intento hostil por parte de Hamas ni de otros agresores. Varios proyectiles de mortero fueron lanzados desde la Franja de Gaza este miércoles hacia el sur de Israel sin causar daños ni heridos. Obviamente, ¿qué consecuencias traería esa decisión de Trump? Obviamente que se levante nuevamente, digamos, el descontento allí entre los árabes, y obviamente los terroristas usen eso como pretexto para atacar a Israel, y obviamente Israel tenga que también defenderse. Tanto sabe Trump, obviamente, que eso iba a pasar, que obviamente él dijo: reconocemos y vamos a pasar la embajada, pero no es mañana que la vamos a pasar. Se pueden pasar 2 o 3 años antes que la pasen. Además de que hay que construir todo un edificio. Así que Trump sabía, obviamente, inclusive pues dio órdenes a la gente que tiene el consulado en Jerusalén y la embajada en Tel Aviv, que pues tomara medidas de seguridad, porque seguramente podía haber atentados contra los edificios digamos, de Estados Unidos, no solamente de Israel, sino puede haber atentados en cualquier parte del mundo. Nada de raro tiene que oigamos de pronto una noticia de que atacaron la embajada digamos en algún país de Oriente o en algún país de Europa, la embajada de Estados Unidos, el consulado, ¿sí? Obviamente que esa era una consecuencia lógica de esa decisión, el descontento y, digamos, el terrorismo. Pero ha traído también, digamos, otro daño, llamémoslo así, colateral, que de todas maneras a mí sí me gusta ese daño colateral que ha digamos, producido esta decisión. Y es el siguiente, mire, una noticia del 5 de enero, guerra de terroristas. El Estado Islámico le declaró la guerra ¿a quién? A Hamas. O sea, esa decisión de Trump también está poniendo a pelear a los terroristas entre sí. Mire por qué. La filial del Sinaí del grupo terrorista Estado Islámico, ISIS en inglés, le declaró este jueves la guerra al grupo yihadista palestino Hamas mediante un video en el que llama a atacar a los apóstatas por no lograr impedir que los Estados Unidos reconociera a Jerusalén como capital de Israel. El video fue publicado por la facción del ISIS que opera en la península del Sinaí, Egipto, una región fronteriza con la Franja de Gaza que Hamas gobierna desde 2017. En sus 22 minutos de duración, el mensaje filmado llama a los musulmanes en Gaza a atacar a los miembros de Hamas, a los chiitas y a los cristianos, citando el fracaso del grupo terrorista de impedir que el presidente estadounidense Donald Trump reconociera a Jerusalén como capital de Israel. Digamos que la parte buena es que está haciendo que los enemigos peleen entre ellos. La parte mala es que también los cristianos de esos lugares van a recibir persecución. Pero mire, ya ISIS quiere atacar a Hamas porque responsabiliza a la guerrilla de Hamas, al terrorismo de Hamas, que ellos fueron incapaces de impedir que Trump tomara esa resolución. Así que pasa como en la Biblia, ¿no? Que cuando los enemigos se levantan contra Israel, muchas veces terminan matándose entre ellos y digamos, haciendo guerra entre ellos mismos y matándose ellos mismos. Ese es también, digamos, un daño colateral de esa decisión de Trump. Bueno, ¿qué va a pasar entonces en la profecía? La profecía dice en el Salmo 83, 1 al 8 lo siguiente: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, oigan esto, vengan y destruyámoslos, para que no sean ¿qué? Nación. Y no haya más que memoria del nombre de Israel. Esa siempre ha sido, digamos, ¿cierto?, el eslogan, la motivación, la visión del terrorismo árabe: que no exista un Estado de Israel en la tierra que es de Israel, que no haya judíos en el Medio Oriente, que hay que erradicarlos, que hay que exterminarlos, que son un tumor canceroso en el Medio Oriente que hay que extirpar, obviamente por la fuerza, con guerra, con destrucción.
Y para eso dice la Biblia que se confabulan y hacen secretamente acuerdos para atacar a Israel. Y esto sí va a pasar en un futuro no muy lejano. Esta se llama la guerra del Salmo 83. ¿Qué es lo que va a pasar? Se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Los primeros 8 versículos de ese salmo. Y precisamente el salmista le pide a Dios que cuando esas naciones, oigan, miren que son naciones vecinas, ¿no? Son naciones que están alrededor de Israel. Ese pedacito verde es Israel, ese pedacito. Y esas son las naciones vecinas que está nombrando el Salmo 83, que se confabulan y en un momento determinado van a venir contra Israel en una guerra. Esta decisión de Trump es un hecho histórico, no profético, pero es un hecho histórico que está, digamos, dentro de la línea, dentro de la ruta que Dios ha trazado para la ciudad de Jerusalén. ¿Está claro? Y la vamos a ir viendo. Jerusalén siempre ha sido, digamos, la manzana de la discordia. Es el punto del conflicto. ¿Por qué? Porque los palestinos, que en realidad son los filisteos de la Biblia, ¿cierto? Los palestinos, los más llamados palestinos, porque esa tierra nunca se llamó bíblicamente Palestina. Fueron los romanos los que le pusieron Palestina. El nombre se lo dio Dios y se llamó inicialmente la Canaán, ¿se acuerdan? La tierra de Canaán que Dios le dio a Abraham, y luego fue la tierra de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero los romanos, cuando ocuparon Israel y cuando ocuparon Jerusalén, le pusieron el nombre de Palestina. Así que, digamos, eso fue ¿qué diríamos? Un título que le dio el César de Roma a esa tierra, un apodo, llamémoslo así, Palestina. Y los árabes que están ahí nunca han sido originarios de ahí, realmente. Ellos han venido de las naciones vecinas y han ocupado a la tierra legítima de los israelíes, de los judíos, y han armado obviamente un problema internacional. ¿Por qué? Porque ellos están exigiendo que allí las Naciones Unidas reconozcan un Estado palestino. ¿Está claro? Un Estado palestino cuya capital debe ser Jerusalén. ¿Cómo le parece? Como que vinieran los venezolanos, pues, que nos están invadiendo ahorita, ¿cierto? Y de algún momento dijeran: nosotros queremos que Colombia se llame ahora Venezuela y que la capital sea Bogotá, de ese nuevo país, Venezuela la nueva, y reclamamos que Bogotá sea la capital de ese estado. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Está claro? ¿Qué derecho tienen? Pero ¿sabe qué? Las Naciones Unidas les conceden todo el derecho, y obviamente el mundo árabe los respalda y les concede todo el derecho. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que los judíos vuelvan a salir de su tierra, la dejen desocupada y los judíos sigan siendo el judío errante. Y eso lo tome completamente la Organización para la Liberación de Palestina. Y seguramente que el presidente sea Mahmoud Abbas, ¿cierto? Pero ¿ustedes creen que realmente eso es justo? ¿Eso es de acuerdo a la lógica? ¿Es de acuerdo a la historia? Es absurdo, completamente absurdo. Pero así tiene que ser, porque al fin y al cabo, ¿cierto? Jerusalén tiene que irse convirtiendo cada vez más en la mecha que enciende la llama, en la manzana de la discordia. Porque mira hasta dónde han llegado los judíos. En un momento determinado dijeron: bueno, está bien, nosotros los judíos, oiga bien, estamos de acuerdo en que haya un Estado palestino dentro de la tierra de Israel. ¿Está claro? Pero ustedes tengan su capital, ¿cierto? Como de su país, y nosotros seguimos teniendo nuestra capital, que es Jerusalén. Los árabes dicen: no, es que no queremos compartir la tierra con ustedes. Es que lo que queremos es que ustedes se vayan y nos dejen toda la tierra a nosotros. Entonces, por eso no hay
Realmente no hay nunca un acuerdo de paz, no hay manera de conciliar eso, porque unos aceptan convivir, los otros no aceptan convivencia, quieren que simplemente uno de los vecinos coja sus maletas y se vaya y ellos se queden ahí ocupando. Así que tarde o temprano, miren, esto va a pasar, esta profecía se va a cumplir. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de Israel se ha cumplido esta profecía. Muchas de estas naciones en los tiempos bíblicos han venido a atacar a Israel y ha habido guerras y escaramuzas, pero nunca se han confabulado todas y han venido a la vez contra la tierra de Israel. Así que esta profecía del Salmo 83 todavía está por cumplirse, y creemos que como estamos en los últimos tiempos y la venida de Cristo cada día se acerca más, esa guerra en cualquier momento, digamos, va a pasar. Así que esta decisión del señor Trump podría ser, digamos, ¿cierto? Podría ser la razón que usa el terrorismo árabe y las naciones musulmanas para que se cumpla esta profecía, para tratar de atacar a Israel. Cuando esto suceda, Dios va a defender a Israel de una manera sobrenatural, y el mundo entero se va a dar cuenta que realmente esa guerra no la ganó Israel por su fuerza, sino que hubo una mano sobrenatural, que es la mano de Dios, que lo defendió. Mire, hay muchos videos, usted los puede ver en internet, de ataques que le hacen a Jerusalén, a Tel Aviv, a muchas ciudades de Israel, de años atrás. Desde la franja de Gaza siempre les han disparado, y hay muchos videos de los misiles viniendo, y de pronto usted ve que los misiles hacen esto y estallan como juegos pirotécnicos en el aire, y se queda la gente y nadie se explica. Ahora, las noticias no sacan eso, calladitos, no dicen nada. La ONU, calladita. Los noticieros vendidos a la ONU, calladitos, no dicen absolutamente nada. Pero eso está pasando y está grabado en videos, cómo Dios protege realmente la tierra de Israel. Además de que ellos tienen un programa que se llama Escudo de Hierro, que también, digamos, es un programa antimisil. Aquí les muestro cuáles son esos confederados, digamos, con los nombres modernos, ¿no? Las tiendas de Edom son los palestinos y los del sur de Jordania. Los ismaelitas son los saudíes, los de Arabia Saudita, porque Ismael es el padre de los árabes. Moab son los palestinos y el centro de Jordania. Los agarenos son los egipcios. Acuérdense que Agar es la esclava egipcia que, digamos, tomó a Abraham como mujer para tener a Ismael. Jebal es Hezbollah, que es un movimiento terrorista también islámico, y norte del Líbano. Amón son los palestinos y el norte de Jordania. Amalek son los árabes del área del desierto del Sinaí. Los filisteos son Hamas, de la franja de Gaza en este momento, de Gaza. Tiro son los Hezbollah, que es otro movimiento también terrorista, y el sur del Líbano. Y Asiria es Siria y el norte de Irak. Estas naciones van a venir un momento contra Israel. ¿Qué va a pasar en esa ruta, digamos, de que Jerusalén se va volviendo la mecha que enciende la llama, la manzana de la discordia? Va a suceder en algún momento que Damasco va a ser destruida completamente. No sabemos si será precisamente en medio de esa guerra del Salmo 83, o será antes o será después. No sabemos exactamente dónde se puede ubicar, pero también hay una profecía de Isaías que en un momento determinado Damasco, la actual Damasco, la capital de Siria, que conocemos ahora, va a ser destruida. Ahora, de hecho, ya está bastante destruida, ¿no? Damasco, por la guerra, ¿cierto?, de más de 4 años que hay en Siria. Usted sabe que el gobierno sirio está peleando contra, digamos, la oposición, y en esa guerra han destruido ciudades hermosísimas, ciudades que eran, mejor dicho, milenarias, ¿sí?, que eran museos milenarios, han quedado completamente destruidas. Gran parte de Damasco está destruida, pero hay una profecía que todavía no se ha cumplido y se va a cumplir. Miren lo que dice Isaías 17, 1 al 3. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será ¿qué? Montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Quiere decir, va a quedar como, simplemente como para rebaños de ovejas, pues. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y oigan esto, lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. No Donald Trump, Jehová de los ejércitos. Que en un momento determinado Siria será completamente destruida por el conflicto árabe-israelí. También, ¿qué va a pasar en la profecía? Ezequiel 38, 7 al 9.
que Rusia también va a entrar en el baile en un momento determinado. Rusia y sus aliados se preparan para invadir a Israel. Prepárate, dice, y apercíbete tú, Rusia, y toda tu multitud, los aliados de Rusia, que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Oigan esto, ¿al cabo de qué? Al cabo de años. Esto quiere decir durante el tiempo de la gran tribulación, los últimos 7 años de la historia humana tal como la conocemos. Vendrás a la tierra salvada de la espada, o sea, a Israel, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Esta invasión seguramente va a suceder después de que el anticristo haya hecho un pacto con el pueblo judío. ¿Está claro? Y que Israel esté tranquila y hayan reconstruido su templo, el tercer templo, y estén allí ofreciendo los sacrificios a Jehová. En ese tiempo va a venir Rusia a invadir a Israel. Por eso les digo que falta tiempo para la tercera guerra mundial. O sea, decir que hoy la decisión que tomó Trump, ya se va a encender la tercera guerra mundial, es sensacionalismo y es desconocer la profecía bíblica. Pero ¿qué va a ocurrir? Sí va a ocurrir, solo que a su tiempo. Aquí está entonces la ruta hacia el Armagedón. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esos 7 años, ¿cierto? Esos últimos 7 años de tribulación, ¿cierto? Se podría llamar estos 3 años y medio tribulación, y estos 3 años y medio últimos la gran tribulación. Y esa es la ruta, digamos, la ruta hacia el Armagedón. Entonces, la decisión de Trump acerca de Jerusalén, ¿dónde encaja en la profecía? No encaja como una profecía, sino como un hecho histórico. Ubíquelo aquí, ¿cierto? Antes de la gran tribulación. Es un hecho histórico que tiene relación con la ciudad de Jerusalén, que es el centro de todas estas batallas que vendrán. Así que llegará un momento en que ocurre la guerra del Salmo 83. Llegará un momento durante la gran tribulación que Damasco es destruida. Llegará un momento en que, habiendo ya un pacto de paz en Israel, Rusia venga con sus aliados, y en la última mitad de la gran tribulación se vienen también los reyes del oriente, la China. Usted sabe que China y Rusia están ahorita de amores, ¿no? Están haciendo muchas alianzas. Hay un momento determinado en que cuando Rusia sea destruido en la guerra de Gog y Magog, entonces China va a levantar la cabeza como una tremenda potencia, los reyes del oriente, y va a venir un ejército de 200 millones de hombres, dice el libro de Apocalipsis, van a marchar contra la ciudad de Jerusalén. Viene un tiempo, y ya lo vamos a ver en la profecía para ya ir terminando, viene un tiempo cuando las naciones del mundo se van a levantar contra Jerusalén. ¿Está claro? Miren, hoy lo hacen a través de ¿qué? De resoluciones, ¿está claro? De resoluciones políticas, que a la larga a veces no tienen mucha incidencia. ¿Por qué? Porque Israel al final hace lo que le da la gana, y el padrino de Israel, que es Estados Unidos, también a la larga hace lo que le da la gana con las resoluciones de la ONU, ¿cierto? Porque Estados Unidos, pues cuando le convienen las resoluciones se acoge, cuando no le interesa o no le importa, no se acoge y hace lo que le da la gana. Así que, ¿qué va a pasar? Que estas naciones en algún momento van a pasar de las resoluciones políticas, ¿cierto? Van a pasar ¿a qué? A los hechos, a la guerra, a la fuerza militar. Por eso es que va a haber una tercera guerra mundial o una batalla de Armagedón, que coincide con la segunda venida de Cristo. Así que miren, yo lo que veo es que Dios está usando a Jerusalén, ¿cierto?, como una carnada, ¿cierto?, para ir atrayendo a donde Él quiere llevar a las naciones, hasta el punto donde Él las quiere llevar. Porque Dios va a juzgar a las naciones del mundo por haber estado en contra de su pueblo de Israel. ¿Se acuerdan la promesa de Abraham? Yo bendeciré al que te bendiga y yo maldeciré al que te maldiga, y eso va a tener su cumplimiento, ya lo vamos a ver.
Esta es, digamos, para ilustrarles lo que son los territorios palestinos dentro de Israel. Miren que es Israel el territorio que está ocupado, pero las Naciones Unidas y los árabes dicen no, este es el territorio que está ocupado. Son los judíos los que nos están ocupando a nosotros. Como que nosotros dijéramos ahorita, o los venezolanos que están aquí, como digo, ¿cierto? En toda parte ahora, dijeran no, es que los colombianos nos están invadiendo. Necesitamos que ahuequen, que se vayan, porque necesitamos ahora Colombia para nosotros. Y si nos descuidamos, en la toma. Porque es una crisis social terrible la que estamos viviendo en este momento, y sobre todo por Venezuela. Hay que acoger a los venezolanos, hay que ayudarlos, son nuestros hermanos, ¿cierto? Pero, digamos, todo tiene que ser también dentro de unas normas. La gente no puede llegar, por ejemplo, a invadir una estación de buses, ¿cierto? Y decir, no, es que nosotros estamos aquí porque pues no tenemos dónde más estar y aquí nos quedamos. Yo oí un señor diciendo, no, pues que nos vengan a sacar entonces, porque, o sea, esa no es la actitud tampoco. Yo no puedo llegar a otra parte e invadir así como así, y bueno, pero obviamente que Colombia tiene que buscar mecanismos para ayudar a estas personas. Pero estos están siempre, digamos, en la posición de que ellos quieren que los judíos se vayan. Ahora, miren esto. ¿Sí ven a Jerusalén ahí? Miren dónde está ubicada. Los israelíes le han concedido todo este territorio a los palestinos. Miren, todo esto. Y también esta que es la famosa Franja de Gaza, que colinda ahí con Egipto, y también ahí no está visto, pero acá arriba están los altos del Golán, que también se los ha dado Israel. Pero note todo lo que ya le han entregado de tierra a los palestinos. Pero ¿sabe qué quieren ellos? A Jerusalén. O sea, ellos quieren, es como una boca, ¿no? ¿Cierto? Una boca que quiere tragar a Jerusalén. Ellos quieren que hagan esto, que unan aquí y Jerusalén quede como la capital de ellos. Y los judíos dicen, nanainas, ya tomamos una resolución de que Jerusalén nunca más será dividida, nunca más le vamos a aceptar a alguien que tenga ni siquiera una parte. Ahora, los judíos conviven allí con los árabes, realmente, y conviven en paz. Mire, hay barrios dentro de Jerusalén, barrios donde hay israelíes y árabes. Y los israelíes nunca han dicho, no, que vayan los árabes de aquí, nunca. Los dejan trabajar, los dejan comerciar, viven con ellos, viven ahí en medio de ellos. Jerusalén es una ciudad de más o menos unos 850,000 habitantes. El 37% son árabes que viven en Jerusalén y el 61% son israelitas. Y de ese 61% hay unos 200,000 que son judíos ultra ortodoxos, o sea, ultra religiosos, fanáticos religiosos. Los otros son que se llaman judíos sionistas y otros que llaman judíos seculares, es decir, que ni les va ni les viene Moisés, ni la ley, ni la Biblia, no tienen nada que ver. Pero en medio de esa población de los árabes hay un 1% que son árabes cristianos, árabes que se han convertido del Islam al cristianismo y viven dentro de Jerusalén y conviven con los israelíes. Y los israelíes siempre han respetado a las personas que viven. Miren, ganaron la guerra del 67, ¿cierto? Tomaron posesión de la ciudad de Israel, de Jerusalén. ¿Y usted sabe qué hicieron? ¿Usted cree que echaron a los jordanos que vivían ahí? No, se quedaron viviendo ahí. En este momento casi toda la parte oriental de Jerusalén viven árabes jordanos. No los echaron, los dejaron vivir ahí, solamente que ellos dicen, pero las ciudades es de nosotros, de los judíos. Los dejamos vivir ahí. Diferente a la actitud de los palestinos, llamados palestinos, ¿no? No queremos nada, que Israel no tiene por qué estar aquí. Así que Israel es el territorio ocupado, no Palestina. Jerusalén entonces es la mecha que enciende la llama. Miren lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 1-3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, oigan esto, yo pongo ¿a quién? A Jerusalén. ¿Quién dice? Dios. Yo pongo a Jerusalén. ¿Cómo? Por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, dice Dios, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Ya están contra Jerusalén casi todas las naciones de la tierra en la ONU, por las resoluciones que toman siempre contra el pueblo de Israel y contra la ciudad de Jerusalén, queriendo dividir esa ciudad, la capital histórica y religiosa, queriendo dividirla para que estén ahí mitad palestinos, mitad judíos, y otros, como los mismos árabes, no quieren dividirla, sino que la quieren toda para ellos solos. Entonces miren lo que el Señor dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, o sea, en que han regresado los judíos a su tierra, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Reuniré a quién? A todas las naciones, y las haré descender ¿a dónde? Al valle de Josafat, ese valle que ven en la foto, se llama también la llanura de Esdraelón o de Jezreel, y ese es, digamos, el lugar que en Apocalipsis se llama Armagedón, o sea, monte de Megido. Esa planicie es donde se va a librar la tercera guerra mundial, o sea, la batalla decisiva de la tercera guerra mundial, ¿ok? Esa planicie, un día el mundo la va a ver llena de ejércitos del mundo. Allí va a estar el falso profeta y va a estar el anticristo a la cabeza de esos ejércitos. Pero ¿saben también qué va a ver el mundo? Va a ver que desde los cielos aparece una señal, Cristo, que viene también con miles de millones de ejércitos celestiales. Y entre estos ejércitos celestiales, ¿sabe quién va a venir? Usted y yo. Vamos a venir con vestiduras resplandecientes, dice que montados en caballos blancos. Vamos a venir descendiendo y va a haber un choque de trenes, una guerra. Va a estar Satanás también ahí, personalmente va a estar Satanás y todos sus demonios para impedir la venida de Jesucristo. Y esos dos ejércitos van a chocar en la batalla más grande de todos los tiempos y en la final, la última batalla entre el bien y el mal, la batalla de Armagedón. Así que hacia allá va la ruta de la ciudad de Jerusalén. ¿Y dónde es el epicentro? En la ciudad, en Israel y en la ciudad de Jerusalén. Si usted lee el profeta Zacarías describió todo eso, describió la batalla, la venida de Cristo. Usted puede enterarse de todos los detalles leyendo Zacarías y se va a dar cuenta cómo Jerusalén en ese momento es precisamente la manzana de la discordia, es la ciudad que todos los ejércitos quieren invadir. Satanás, ¿sabe qué quiere hacer? Como Satanás sabe que Jesús viene a Jerusalén, que Jesús va a poner los pies en el monte de los olivos, Satanás manda a todos los ejércitos. En Apocalipsis 16 dice que salen de su boca, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, espíritus que hacen señales, dice, y que son enviados a toda la tierra a hablarle a los líderes mundiales para que vengan contra Jerusalén con sus ejércitos, porque Satanás va a reunir a los ejércitos del mundo, que creyendo que de esa manera puede impedir que Cristo venga y tome el mundo y tome la ciudad de Jerusalén. Satanás es un pobre diablo, realmente es un pobre tonto que cree que él puede impedir la venida de Jesús. Pero Dios usa eso precisamente, ¿cierto?, para reunir a todas las naciones. Y mire lo que dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí ¿qué haré? Entraré en juicio con ellas. ¿A causa de quién? De mi pueblo. No la iglesia, sino Israel. Y de Israel mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es el día de Jehová, se llama esto en la escritura. Es el día cuando Dios va a vengar lo que las naciones le hicieron a Israel desde el año 70 después de Cristo, y le han venido haciendo hasta el día de hoy. Es el día de la venganza del Dios nuestro, amén. El día del Señor, en que Él va a juzgar las naciones en el valle de Josafat o el valle de Megido, en medio de la batalla de Armagedón. Entonces se va a cumplir esta profecía, Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, ¿qué hace?
juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Vendrá Jesucristo por segunda vez en medio de la tercera guerra mundial, en medio de la batalla de Armagedón, y solo será Jesucristo el que pare esa carnicería. Por eso él mismo lo dijo, porque digamos, si aquel tiempo no fuese acortado, no quedaría nadie sobre la tierra, físicamente hablando. Nadie sería salvo realmente, hablando físicamente, no espiritualmente, porque la carnicería es tan grande. ¿Se imaginan lo que será la tercera guerra mundial con todo el poder nuclear que hay ahorita? Pues tiene que ser una cosa terrible. Si Cristo no viene a detener eso, pues el daño sobre la tierra sería también de pronto irreparable. Pero el creador del cielo y la tierra, el dueño de la tierra realmente y de los hombres, no va a permitir que la destruyan completamente. Él vendrá y establecerá su paz. Así que la conclusión es ¿cuál? La venida de Cristo para buscar a su iglesia cada día está más cerca, porque estamos hablando de la segunda venida, y resulta que el arrebatamiento es por lo menos 7 años antes de la segunda venida. Así que si la segunda venida está cerca, el arrebatamiento está por lo menos 7 años más cerca. Siempre está más cerca el rapto de la iglesia. Así que esta decisión histórica que ha tomado el presidente de los Estados Unidos está dentro de la línea, digamos, de la profecía acerca de la ciudad de Jerusalén, que Dios la convierte en una copa que emborracha con su vino a las naciones y las enloquece y las hace ir en contra de ella, y como una piedra pesada que aquel que se la quiera cargar, dice, será despedazado. Dios usa a Jerusalén como un punto focal para reunir a las naciones de la tierra y juzgarlas por su maldad, por su rebeldía y sobre todo por su enemistad para con él y para con su pueblo. Y entonces Cristo vendrá por segunda vez. Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, porque sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos. No hay duda, Señor, estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos finales, y estamos viendo el cumplimiento de tus palabras en Mateo 24, cuando dijiste que habría guerras y rumores de guerras, y que se enfrentaría nación contra nación y reino contra reino, y que se levantarían falsos profetas y falsos cristos y falsos maestros, y que habría en la tierra hambre, y que habría terremotos en diferentes lugares, y que habría pestes, Señor, y que habría también bramido del mar y de las olas, y que habría temor en el corazón de los hombres y expectación por las cosas que vendrán. Gracias porque estamos viviendo esos tiempos que tú llamaste principio de dolores. Y esto nos indica claramente, Señor, que nos acercamos paso a paso a ese día final, a esa batalla final, en medio de la cual vendremos contigo, Señor, para que tu reino sea establecido definitivamente en esta tierra. Gracias, Jesús, porque tú vuelves por nosotros muy pronto y vuelves también para este mundo, Señor. Bendito sea tu nombre, y te decimos hoy, ven, 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 Señor Jesús. Amén.